Pues muchas gracias. Creo que tuvimos un simposio sumamente excelente dentro de los presentes. Si alguien tiene alguna pregunta, ahí está el micrófono. Doctor Acosta, académico. Antes que nada, felicitarlos por su excelente simposio. Muy interesante. Sabemos que las mujeres en nuestro país pues cada día están en el grupo etario de la menopausia, y qué bueno que se tiene esta visión de la atención de las mujeres mexicanas en este grupo. Felicidades a todos. Bien. El académico doctor Víctor Vargas. Muy buen día. Doctor Guadarrama, quisiera una opinión en relación a qué considera en esta etapa de la vida para el manejo terapéutico de las pacientes con obesidad, comparando cirugía bariátrica con tratamiento médico con GLP-1, metformina, qué tiempo pudieran ser considerados. Al doctor Jasso, si todavía el papel de la desvenlafaxina con las nuevas acreditaciones de la NAMS sigue siendo una alternativa o ya quedan reemplazados por el fenocilatant. Y bueno, al doctor Guerrero, pues como viene a la par, muchas veces el tratamiento hormonal, viene a la par también un proyecto de anticoncepción. ¿Hasta qué punto pudiéramos considerar anticoncepción versus terapia hormonal de la menopausia? Gracias. Bueno, lo primero que al doctor Guadarrama, que soy yo, el tema de la obesidad y el manejo para la terapia hormonal en la menopausia es muy importante. No hay una contraindicación para el uso de la terapia hormonal en la obesidad específicamente. Recordemos que la mejor vía, ahora lo sabemos, es la transdérmica en primer lugar. Pero en aquellas pacientes que tienen una contraindicación porque tienen una obesidad mórbida, están saliendo las nuevas terapias. Este asunto del fezolinetant que acaba de salir hace poco en México y relativamente poco tiempo es maravilloso para quienes manejamos a estas pacientes porque definitivamente hay muy buenos resultados. Y ahora con este producto que anunció el doctor en julio que salió, ¿verdad? Esto nos abre las puertas para que la vida y la calidad sea de mejor para todas estas pacientes. En lo que hablabas de la obesidad y en cuanto al manejo, recordemos que existen criterios bien establecidos para el uso. La primera vía de tratamiento para las pacientes que viven con obesidad definitivamente es el estilo de vida y bajarles el peso de alguna manera. El uso de medicamentos está indicado cuando hay un índice de masa corporal arriba de 30 y la cirugía bariátrica cuando hay un índice de masa corporal arriba de 40. Si la paciente que llega a la posmenopausia, después de los 60 años aproximadamente, generalmente hay alguna contraindicación para la cirugía bariátrica, tenemos que ser muy cuidadosos con todo esto y también con la terapia. Ahora que salen los GLP-1, ahora los GLP-2 que están muy de moda, la industria farmacéutica está muy fuerte y tenemos que ser cautelosos con lo que estamos manejando con las pacientes porque también tiene sus contraindicaciones toda esta terapia que se está utilizando, que la inyección es semanal y que va a bajar 10 kilos en 3 meses, aguas con todo esto. Creo que tenemos que ser más cautelosos con la terapia antiobesidad que se está manejando, particularmente en las pacientes en la posmenopausia. Pues sigue siendo una alternativa a la desvenlafaxina en nuestro medio y como comentábamos respecto a las nuevas terapias que actúan más a nivel central, han demostrado una eficacia bastante buena y a corto plazo disminución de la sintomatología vasomotora. Entonces yo creo que ambas tienen cabida en nuestro medio. Pues la pregunta siempre resulta muy interesante, ¿no? Sobre todo si lo vemos desde el punto de vista a quién le debemos dar anticonceptivos hormonales y a quién no. Y también a quién le debemos de dar terapia hormonal de la menopausia. Si vemos de manera muy específica cuáles son las indicaciones de la terapia hormonal para la menopausia, pues solamente si la paciente tiene sintomatología vasomotora de moderada a grave, pues estaría bien indicado, ¿sí? Muchas pacientes no les gustan los estrógenos,
por todo esto que se ha satanizado de que los estrógenos producen cáncer, y esto se vio pues de una manera más aumentada con lo que se presentó con los estudios del WHI, ¿sí? Sin embargo, estos medicamentos que se utilizaban son diferentes a las terapias hormonales para la menopausia que utilizamos actualmente, ¿sí? Son progestinas diferentes, son progestinas más nobles. Ya estamos hablando de estradiol, ya estamos hablando de progesterona micronizada. Hemos dejado atrás el uso de medroxiprogesterona y de otras progestinas que de alguna manera pues no son tan seguras. Y en la parte de anticonceptivos hormonales, muchas de las veces la paciente a quien se le indica de manera correcta el anticonceptivo en la transición a la menopausia, pues hay una disminución muy importante de su sintomatología vasomotora. Incluso en algunas llega a haber hasta una mejoría en su vida sexual, dependiendo de la progestina también, ¿sí? Llega a haber una mejoría de su vida sexual, ¿sí? Y esto mejora en mucho su calidad de vida, ¿no? Yo creo que esta sería la parte para dar respuesta a su pregunta, doctor. Quisiera hacer un pequeño comentario porque el hablar de la paciente que está en transición a la menopausia, posmenopausia, hasta que llega a la vejez, realmente esto se ha visto que hay una desigualdad en el manejo de las pacientes. Y lo digo porque las pacientes, cuando llegan a esta etapa, se les dificulta obtener un trabajo. Entonces el aspecto social, laboral y la discriminación que puede haber de la paciente adulta mujer es muy importante y tenemos que estar conscientes de todos los médicos que nos dedicamos a ver mujeres en esta etapa. Sin embargo, yo tengo una pregunta para el doctor Alan, porque desde el punto de vista fisiológico, a veces vemos los síntomas vasomotores como un síntoma, ya sean leves, moderados o severos, como algo normal, donde la mujer puede tolerarlos o no. Sin embargo, las repercusiones sistémicas que tienen los síntomas vasomotores van más allá de los calores y sudores, como sería el mayor riesgo de hipertensión, el mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, eventos vasculares cerebrales, incluso problemas de tipo oncológico. ¿Nos podría abordar brevemente, doctor? Sí, claro. Sabemos que los síntomas vasomotores, por toda esta fisiopatología que ya se conoce, ya hay una evidencia publicada, va a afectar la calidad de vida de la mujer. Sin embargo, no nada más es un calor, no nada más es un bochorno, una sudoración nocturna. Esto que antes se conocía fisiológicamente y que varios médicos anteriores a estas nuevas generaciones que hemos estado dedicándonos a esto, y solamente se abordaba de una manera, bueno, la mujer va a tener sus calores, la mujer va a tener sus bochornos, es algo fisiológico, no hay que tratarlo, es algo que le va a suceder. Pero sabemos bien que en este momento ya hay estudios que publican acerca del riesgo cardiovascular que se presenta. Como bien lo menciona el doctor Víctor, el riesgo de hipertensión, el riesgo de tener problemas coronarios por disminución de esta protección que se produce por los estrógenos, que cuando llega la menopausia desaparece. Si bien las nuevas terapias no hormonales que se presentan y que se han ya aprobado, vuelvo a mencionar este nuevo medicamento, el Elinzanetant, se ha aprobado solamente en el Reino Unido, ni siquiera por la FDA. Es una opción terapéutica para pacientes que quieran disminuir esta sintomatología vasomotora. Sin embargo, hay que estar muy atentos a que esto no va a proporcionar toda la protección que el estrógeno per se va a generarles. Entonces, sí es importante seleccionar bien a las pacientes. Siempre la terapia hormonal de la menopausia va a ser la terapia de primera línea. Una paciente que está bien estudiada, vamos a poder ofrecerle estas terapias con una seguridad muy buena, que ya hay evidencia. Entonces, ese sería mi comentario. Hay que dar terapia hormonal de la menopausia a las pacientes que tengan esta indicación para utilizarla, para disminuir esta sintomatología vasomotora de moderada a severa, que sabemos que las pacientes que van a tener
síntomas vasomotores más severos y que se presentan en la transición a la menopausia o antes de, van a ser mujeres que van a tener más riesgo de poder infartarse. Y eso que quede como comentario y que se tenga esta atención especial. Gracias. De las personas que están conectadas, tenemos una pregunta de la académica, la doctora Raquel Gerson. ¿Nos puede decir la pregunta o comentario que tenga? Claro, doctor Vargas, muchas gracias, y a todos los conferencistas, realmente admirables y un tema importante. Mi pregunta es en relación a la contraindicación de terapia hormonal, y me refiero específicamente a estrógenos en dos entidades que me encantaría la opinión de usted y de los demás interventores. Uno de ellos es cuando existe un gen relacionado al cáncer de mama. No tiene la paciente cáncer de mama, pero tiene un aspecto genético. Este sería una pregunta. Y la segunda pregunta, respecto a las hormonas, en una paciente que terminó su tratamiento por cáncer de mama, pero sin receptores hormonales. ¿Lo consideraría en ambas instancias contraindicado o cuál fuera su sugerencia? Mil gracias y felicidades. Muchas gracias, doctora Raquel Gerson. Para los cánceres mamarios triples negativos no hay ninguna contraindicación para usar terapia hormonal. Esto ya es un criterio de elegibilidad que la guía española nos ha señalado para pacientes con terapia hormonal y cáncer. Ese sería en relación a la pregunta que usted me hace. El uso de geles con estrógenos realmente no tiene ninguna contraindicación. Y cuando alguien tiene cáncer, ya de cualquier tipo, receptores estrogénicos positivos o negativos, esa es una pequeña situación que se debe valorar, riesgos-beneficios. Pero en algunos estudios se ha visto que pacientes que tienen más de 10 años de haber tenido un tratamiento óptimo y que no tienen ninguna evidencia de enfermedad, podría utilizarse la terapia hormonal con mayores beneficios que riesgos. No sé si con esto haya contestado su pregunta, doctora Gerson. Sí, creo que sí. Ya lo tienen hecho por alguna predisposición familiar o angustia. Mi pregunta es, ¿con gen positivo o con un estudio genético estaría contraindicado o no el tratamiento hormonal? Sí, en pacientes que han tenido un perfil genético y que se les hace cirugía reductora de riesgo, como sería mastectomía bilateral o salpingoforectomía bilateral, se les ha dado terapia de reemplazo hormonal, sobre todo si están en el periodo antes del periodo natural de la menopausia y no ha habido ningún tipo de repercusión. Entonces, ¿se debe de utilizar? Sí. ¿Los beneficios son mayores? Sí. ¿Los riesgos son menores? También, pero tiene que haber un seguimiento y por una persona que esté en constante seguimiento de estas pacientes. No nomás se da la fórmula o dar una receta, se debe de tener un seguimiento de estas pacientes en forma estrecha. Y perdón que intervenga. Y aquí la terapia transdérmica, doctora, es muy importante. Los beneficios que esta tiene por metamos el paso hepático, todo esto, eso le va a ayudar mucho a estas pacientes. Si a eso agregamos que en caso de que existe esa fobia que existe muchas veces a la terapia hormonal, caramba, está estos medicamentos que están saliendo ahora, ese fesolinetante es maravilloso. Entonces, hay alternativa para estas mujeres, doctora, créalo. Ahorita también volviendo a la pregunta que habían hecho con relación a los síntomas vasomotores, también cabe agregar que cuando, como lo mencionaba el doctor Ríos, no es el solo hecho de que tengan calores la mujer,
¿sí? Cuando se tienen síntomas vasomotores de moderados a graves, sobre todo graves, estos se convierten en un factor de riesgo cardiovascular, pero no solamente a nivel cardiovascular, también tiene un impacto a nivel cognitivo, ¿sí? Y también a nivel de hueso. Entonces, no hay que menospreciar el que cuando una paciente llega a nuestro consultorio, nos diga que tiene síntomas vasomotores y le digamos, no te preocupes, no va a pasar nada, porque también muchas de las veces tenemos que interrogar a nuestras pacientes para saber que tienen esta sintomatología, porque muchas veces acuden por otra ocasión de servicio donde no nos comentan esto. Entonces es de ahí donde reside la responsabilidad de nosotros como ginecólogos, hacer un interrogatorio más exhaustivo para saber cuál es el grado de repercusión que tiene esta sintomatología vasomotora que está teniendo la mujer, porque tiene implicaciones o impacto en esfera cardiovascular, en esfera cognitiva y en esfera ósea. Doctor Guerrero, tenemos otra pregunta de la doctora Ortiz, si nos podría dar la comentario o pregunta para responderla. Igualmente me sumo a las felicitaciones y agradecimiento por excelentes presentaciones y ponentes. El comentario es en relación a que se hizo que si la paciente no refería bochornos, no era necesario iniciar la terapia de reemplazo hormonal. La pregunta es, si sabemos que la menopausia es un proceso fisiológico, pero que trae efectos secundarios indeseables como la osteoporosis y enfermedades cardiovasculares, porque nos quedamos las mujeres sin ese elemento cardioprotector tan importante que es el estrógeno, yo difiero un poquito en relación a ese comentario. Probablemente el doctor me pudiera hacer favor de explicarme por qué, si es asintomática, no hay que iniciar la terapia. No para el bochorno, porque obviamente no lo presenta, pero sí para irla protegiendo, no esperar que nuestra paciente vaya a tener un problema al tiempo con esto. Ese es mi comentario y mi pregunta. A ver, doctor Gerardo. Actualmente la terapia hormonal de la menopausia no está validada para prevención secundaria de situaciones cardiovasculares y sí podría utilizarse en el caso de protección ósea. En Europa creo que ya se utiliza con esta indicación. Sin embargo, la indicación principal, hay que ser muy puntual, es la presencia de bochornos. Si bien lo que usted comenta es bastante cierto, en algún tiempo se utilizó de esta forma la terapia y posterior a algunos estudios como el WHI, pues la terapia se dejó de usar y eso hizo que ganara más campo, más terreno la terapia de hormonas bioidénticas, que realmente es para lo que se ha estado recomendando para muchas situaciones. Y yo creo que habría que poner más enfoque en ampliar las indicaciones de la terapia hormonal menopáusica. Posiblemente habría que ya hacer estudios otra vez, viendo algunas situaciones de protección de algunas alteraciones cardiovasculares, óseas, así como a nivel de metabólico. Sí, yo quisiera agregar algo porque la ventana de oportunidad o así llamada o de hipótesis que cada día está ganando más evidencia científica es que nosotros debemos de hablar con la paciente. Un punto que debemos de tener es hablar con la paciente y decirle qué beneficios tiene darle 10 años de terapia hormonal. Estamos hablando de pacientes asintomáticas, probablemente pacientes sanas y que no tengan, sino que el beneficio que van a tener, que no lo van a ver, sino que una vez que una paciente tiene 10 años de terapia hormonal de los 50 a los 60 años, va a tener, no digo como prevención primaria, sino que va a tener una menor probabilidad de tener repercusiones sistémicas de enfermedades crónicas no transmisibles, como serían eventos vasculares cerebrales, cardiopatías isquémicas, osteoporosis,
enfermedades de las articulaciones, etcétera. Entonces yo creo que aquí estamos en un parteaguas donde el médico y la paciente, en una forma compartida, con una, digamos, una información que uno le dé y que la paciente decida. En términos generales, es una inversión que está utilizando la mujer para su salud. Y a esto se le ha llamado la ventana de oportunidad, que fue mencionada desde el año 2017 y que cada día, conforme va pasando el tiempo, ya casi va a ser una década, y cada día se aprende más. Entonces yo creo que esta ventana de oportunidad nos da a los médicos y a las pacientes tener una mejor calidad de vida futura en este envejecimiento saludable. Creo que estamos en fase del tiempo. Yo quisiera más hacer una pregunta, porque tengo una pregunta para aquí nuestro amigo el doctor Guadarrama, que viene desde Querétaro. En relación a la obesidad, todos sabemos que la obesidad es una epidemia, que la obesidad está asociada aproximadamente al 40% de los cánceres de la economía de una mujer. Entonces, la obesidad, si la vemos como una enfermedad, donde es un estado procoagulante, inflamatorio, y esta inflamación crónica subaguda, donde se liberan muchas citocinas, realmente es el generador de todas las enfermedades y particularmente la cardiopatía isquémica que lleva a la mujer a un infarto a los 50 años. ¿Nos quiere ahondar? Es correcto. Y aquí la doctora presentó una diapositiva muy interesante en donde vemos las causas de mortalidad, en donde vemos como primeras causas las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, por ejemplo. Caramba, ¿y qué tiene que ver con esas patologías tan importantes la obesidad? Nosotros nos preocupamos, porque nos tenemos que preocupar ciertamente, que es que el cáncer mamario, el cáncer de útero, que caramba, la obesidad juega un papel súper importante en la etiología de estas enfermedades. Una mujer que tiene obesidad, que tiene hiperestrogenismo y que no lo manejamos adecuadamente, el riesgo de cáncer de útero, el riesgo de cáncer mamario, sí se muere por cáncer, pero más se están muriendo por temas cardiovasculares. El infarto en mujeres cada vez más jóvenes es preocupante. Yo les comento a las pacientes, pues antiguamente, antes de los años 60, en el siglo pasado, el infarto le daba a los hombres, no a las mujeres. Ahora el infarto les está dando a las mujeres. ¿Por qué carambas? Estamos viendo la cantidad, el incremento en la obesidad abdominal. Esa grasa visceral tan dañina que produce adipoquinas, que produce procesos proinflamatorios, factor de necrosis tumoral, citocinas, todo esto que va a ocasionar alteración en los triglicéridos y daño cardiovascular, 5 veces daño cardiovascular y 2 veces riesgo de diabetes tipo 2. Esto está matando a nuestras mujeres. Entonces creo que tenemos que darle más importancia al tema de la obesidad. No lo consideramos y lo estamos viendo en nuestras poblaciones. Es muy incómodo, déjenme les digo, hablar de un tema de obesidad en un foro cuando nos encontramos que más del 60% de los ginecólogos tenemos obesidad, los que están frente a nosotros. Entonces no es tan sencillo, pero tenemos que enfrentarlo y algo tenemos que hacer. Sí, un comentario también en ese sentido. Hay varias circunstancias que se han presentado en diferentes foros en donde la obesidad como tal, si la comparamos con la terapia hormonal, el uso de la terapia hormonal de la menopausia, tiene mayor repercusión cancerígena que el uso de la terapia hormonal como tal, ¿sí? Entonces también hay que indicar a nuestras pacientes, aquellas que no quieren utilizar los estrógenos por algún motivo, el cambio en los estilos de vida saludables, ¿sí? Quienes requieren, además de vitamina D, de otros macronutrientes o micronutrientes, el uso de calcio de manera racional. Todo esto también debe de ser bien establecido en nuestra paciente para que también tenga, como lo dijeron, un envejecimiento saludable, ¿no? Y hacer énfasis en esto que ahorita mencionaba el doctor, que no vaya a quedar en el aire o en la opinión de todos ustedes, lo de las hormonas bioidénticas. Siempre hemos estado en contra de las hormonas bioidénticas, aunque si lo vemos de manera precisa, sí existen hormonas bioidénticas y el ejemplo de ello es, las tenemos como tal, el estradiol y la progesterona micronizada.
Ellas son hormonas bioidénticas y no confundir con compuestos hormonales bioidénticos que se utilizan a través de pellets y que tienen un impacto negativo para la salud de la mujer. Desgraciadamente está cobrando cada vez un auge mayor este tipo de terapéuticas, ¿sí? Que incluso lo vemos en las redes. Hay cursos para que los ginecólogos aprendan a utilizar las hormonas bioidénticas, esto a base de compuestos hormonales bioidénticos. Tener mucho cuidado. Estos compuestos hormonales bioidénticos no son lo mismo que las hormonas bioidénticas que utilizamos de las farmacéuticas establecidas, como son el estradiol o la progesterona micronizada. Pues hemos finalizado. Yo agradezco al doctor Gerardo Alba, le va a dar una constancia a la academia, al doctor Guadarrama también otra constancia, al doctor Guerrero una constancia y al doctor Ríos su amable y magníficas presentaciones.